agradecer al señor Auditor General de la República por la invitación que se me cruzó para participar en este importante foro, para efectos de desarrollar dentro del marco del foro que se denominó las mejores prácticas para la vigilancia y el control fiscal. Una charla muy puntual sobre lo que tiene que ver con uno de los escenarios quizás más importantes desde la perspectiva institucional, tanto del control fiscal como de las propias contralorías, pero quizás objeto de una mayor subvaloración, que es precisamente los aspectos o la función preventiva que tiene el control fiscal. Para dicho efecto, voy a referirme específicamente a tres marcos que a mi juicio son relevantes para destacar ese aspecto que he mencionado desde el punto de vista de la prevención, que se aspira a lograr en el ejercicio de esta tarea controladora, que es el marco alusivo en un primer lugar específicamente al control fiscal, es decir, desde la perspectiva control fiscal, qué elementos y qué aspectos son absolutamente importantes para destacar esto o para subrayar el aspecto que estoy mencionando, de un lado. De otro lado, desde la perspectiva de la auditoría, es decir, la aplicación técnica y práctica del sistema de control fiscal con todos sus componentes sistémicos a su vez y los principios que normativamente la aplican. Y en último lugar, en otro escenario que aparentemente no cumple esta finalidad, pero que a mi juicio sí la tiene en algunos aspectos también de mayor importancia, que precisamente es la tarea complementaria de adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar responsabilidades fiscales que se deriven de un mal ejercicio de la gestión fiscal y que por supuesto produzcan un daño al patrimonio público. En ese sentido, lo primero que habría que decir es que desde el punto de vista conceptual es muy importante tener presente desde la perspectiva normativa constitucional, que desde la construcción que se hizo del modelo de control fiscal que hoy en día nos aplica a partir de la reforma del 91 y por supuesto modificando integralmente el sistema que teníamos implementado desde 1923, se basó en un concepto que está articulado a su vez con el concepto de la administración pública que a su vez se diseñó en esa constitución. Es decir, que el constituyente quiso hacer prevalecer el nuevo modelo normativo para el ejercicio de la función pública y de las actuaciones del Estado para lograr los fines que le son exigibles, un componente gerencial. La administración pública, la función pública y su ejercicio básicamente es un problema de gerencia pública. Y el ente normativo y la institucionalidad normativa precisamente desarrollaron un gran marco que es de carácter normativo, por supuesto, a partir del cual se generaron unos elementos que también están copiados de modelos extranjeros, en los cuales adoptamos un específico modelo de administración pública, de administración de empresas, aplicado a lo público. Y en ese marco, el principio básico, por solamente referirme a uno que es importante para el planteamiento, tiene que ver que el ejercicio de la administración y la gerencia pública debe basarse en un concepto de autonomía. La autonomía supone la posibilidad de que los actores estatales en cabeza de sus gerencias respectivas tengan las facultades que están delimitadas en el propio ordenamiento jurídico que le permitan adelantar un proceso gerencial planificado con el fin de que esas organizaciones públicas alcancen sus objetivos en periodos de tiempo cuantificados y cualitativamente determinados por el propio ordenamiento jurídico. En ese concepto de autonomía, o sobre la base de ese concepto de autonomía, se forjó un concepto complementario que también tiene una doble dimensión, que precisamente es el concepto del control, el control público. El control público parte del supuesto, de un lado, de que ese control tiene que aplicarse en el propio ámbito de la administración de empresas y por esa razón el constituyente diseñó un sistema de control interno como una obligación básica de las organizaciones públicas, complementado con los sistemas de controles administrativos, controles disciplinarios, etcétera, que se utilizan desde el punto de vista de esa administración pública como una herramienta gerencial. Es decir, que el control tiene o adquiere un estatus de ser un instrumento de los tantos que tiene un gerente público para efectos de focalizar un adecuado ejercicio gerencial, teniendo como herramienta, lo subrayo, entre otras, el control. Pero además de ese control delimitado en esa caracterización gerencial de lo público, externamente el ordenamiento jurídico diseñó una amplia gama de sistemas de controles públicos, con perspectivas técnicas distintas, asociados a entidades con competencias distintas para efectos de su ejercicio, con una estructura normativa distinta dependiendo del ámbito de su aplicación. Y el parámetro de ese control o de esos controles externos que se diseñaron con ese concepto dual, gerencia-control, implicaba a su vez
un respeto por la autonomía de los procesos gerenciales que iban a ser objeto de esas evaluaciones externas por parte de esos sistemas de controles. Y ese respeto basado en la autonomía que tienen las administraciones públicas fue a su vez un modelo que copió y moldeó la caracterización propia del control. El control también, el control externo, también tiene que ser un modelo de control autónomo, precisamente porque es la manera de limitar tanto un respeto a las acciones administrativas que son sujetos de vigilancia por parte de los organismos externos de control, como el propio control cuando lo ejerce. Ese parámetro es fundamental porque bajo este criterio, desde la perspectiva que nos interesa ya, que es el control fiscal, el modelo constitucional que lo estructuró partió del supuesto que este control tenía que ser un control posterior y selectivo por unos temas técnicos, estrictamente posterior, es decir, que es un control que solamente surge y opera cuando se hayan agotado los procesos de decisiones públicas por parte de los sujetos vigilados. A lo cual se le complementó con esa caracterización de lo posterior, por supuesto, un límite constitucional que en la Carta Política tiene un énfasis sustantivo, y es que las Contralorías no pueden adelantar actuaciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. Es decir, que además de la autonomía que tiene el órgano de control fiscal, que comporta el ejercicio de una autonomía administrativa, financiera, contractual, desde su estructura institucional, más allá de esa autonomía, el límite preciso para el ejercicio del control, a partir de esa autonomía, es precisamente respetar el límite de la autonomía que tienen los órganos vigilados. Ese componente generó un proceso de control fiscal con ingredientes económicos, estratégicos, basados en los resultados, basados en un modelo de gestión, con el fin de hacer unas evaluaciones mucho más integrales de la gerencia de lo público, precisamente en el entendido de que lo más relevante de la gerencia de lo público es que se produzcan procesos planificados de acción pública y que se alcancen resultados. Si no hay planificación y no hay resultados, pues evidentemente hay una mala administración pública y no se cumple con los parámetros normativos que exige el ordenamiento jurídico. Y la respuesta del control es evaluar los resultados y evaluar el proceso de la gerencia pública desde la perspectiva de la gestión. Pero el parámetro de autonomía tiene consecuencias sistémicas desde el punto de vista del ejercicio técnico del control, por supuesto, porque es evidente que las Contralorías, para evaluar la gestión de los entes vigilados, tiene que partir de la caracterización del propio margen de principios e indicadores de gestión que le aplican a la organización específica, y dentro de ese límite absolutamente insuperable montar los procesos de evaluación de gestión y resultados. Me explico, las Contralorías no pueden, bajo esa autonomía que estoy señalando, asumir procesos ex post o incluso ex antes para hacer evaluaciones posteriores sobre parámetros gerenciales que no le pertenezcan a la organización vigilada, porque ello rompería claramente el principio de autonomía y, por supuesto, el principio de no intervención que la Constitución le prohíbe a las Contralorías. Pero en ese marco general surge la pregunta que viene haciendo eco en distintos escenarios académicos e institucionales, por supuesto, de tiempo atrás. ¿Cómo se hace para que el control fiscal sea o tenga una respuesta o un efecto mucho más preventivo desde la perspectiva de no superar ese límite insuperable del control posterior que implica el respeto autonómico en una vía y en otra? A mi juicio, el problema debe enfocarse en varias perspectivas. En el modelo del control fiscal, evidentemente, la limitación clara está en que el control tiene que ser posterior, y la intervención supone que cuando llega la Contraloría, muchas veces las afectaciones patrimoniales o los malos procesos gerenciales han surtido y no queda más remedio que proyectarlos en informes de auditoría y en la estructura de planes de mejoramiento eventuales que son objeto de seguimiento por parte de la propia Contraloría. Pero más allá de eso, el control fiscal, desde el punto de vista de la estructura normativa, tiene un componente, a mi juicio, absolutamente relevante, y es que la Constitución, como lo hizo con múltiples autoridades públicas, le otorgó facultades reglamentarias de carácter residual, entre otros, al Contralor General de la República y a los Contralores Territoriales. Adicionalmente, como complemento a ese instrumento normativo que se le otorgó a los Contralores, se le dio la facultad a la Contraloría General, en cabeza del Contralor General de la República, de armonizar los sistemas de control fiscal en el país, precisamente para tener una directriz sólida del manejo del control fiscal de manera uniforme en el ámbito de la aplicación nacional. Ese perímetro implica que hay ciertas materias cuya
reglamentación pertenece al exclusivo talante institucional de las propias Contralorías, no del legislador. Es una facultad propia en temas puntuales. Uno de los temas, la rendición de cuentas, el proceso de rendición y revisión de cuentas. Otro de los temas, que es el que me interesa resaltar, es el tema de la instrumentalización del control fiscal a través de la creación de un modelo específico de auditoría. Los manuales de auditoría, el proceso auditor, es una respuesta técnica que se deriva del modelo integrado, armonioso de control fiscal desarrollado en el sistema normativo superior y en la ley. Pero la aplicación de ese modelo de control fiscal, en el caso concreto, ya no es una herramienta que le pertenezca al legislador, sino es una herramienta desde el punto de vista de lo normativo, cuya competencia está en cabeza de los propios contralores. ¿Qué significa eso? Pues que el problema de la aplicación del control fiscal es un problema estrictamente reglamentario desde el punto de vista de la competencia del contralor o de los contralores, de un lado, y estrictamente metodológico desde el punto de vista de la aplicación de ese sistema auditor. ¿Eso qué significa? Pues que para efectos de lograr como un primer parámetro de evaluación ese componente de prevención, de la función preventiva del control fiscal, el primer escenario debemos ubicar la interpretación o la valoración del problema no es en el control fiscal, que tiene un estatus normativo distinto, no es regresar a un control previo, porque eso sería destruir una gran ganancia de administración de empresas que se ha logrado, y por supuesto el propio control en la funesta experiencia que estuvimos desde 1923 hasta el año 91 de los controles previos y perceptivos en un proceso de coadministración donde era el órgano externo de control el que decidía o tomaba las decisiones de lo público. El no regreso a ese modelo y manteniendo el modelo que tenemos supone no buscar soluciones en el ámbito de las normas jurídicas, de las reformas jurídicas, de las reformas normativas, sino precisamente en el modelo de la aplicación del control por vía de la metodología. ¿Qué supone la metodología para aplicar el control fiscal? Ese modelo metodológico, la adopción de una guía de auditoría que hoy en día es propia del Sistema Internacional del Control Fiscal, por vía de INTOSAI, por vía de OLACEF, normas internacionales que están retrotraídas para efectos de aplicación en nuestro ordenamiento interno por vía de la resolución que expide el Contralor General de la República y los Contralores territoriales adoptando un modelo específico de auditoría. ¿Cuál es el componente de ese modelo de auditoría? Respondiendo a ese control posterior y selectivo. Tiene dos grandes niveles. Un componente macro, como todos lo sabemos, y un componente micro. Macro, que va a evaluar las políticas públicas y a dar una respuesta de opinión frente a las grandes políticas públicas del Estado. Y micro, en el sentido de que la unidad de análisis son las propias organizaciones públicas con todos sus componentes. Y a su vez, fundamentado en que debe evaluarse, como lo acabo de decir, claramente la gestión y los resultados, que son los componentes más importantes del control. ¿Qué supone la aplicación del modelo de auditoría en ese ámbito? Técnicamente, como todos lo sabemos, la auditoría que aplica la Contraloría General de la República, en general las Contralorías y la propia Auditoría General de la República, supone un componente frente a esas unidades de análisis de auditorías de primer orden y auditorías de segundo orden. Esos dos conceptos de auditoría, primer orden y segundo orden, están traslapadas en las funciones, reitero, porque es un tema metodológico para lo que estoy planteando. ¿Qué suponen las auditorías de primer orden? Las auditorías que realizan las Contralorías cuando van a evaluar y aplicar el control de legalidad, el control financiero, el control de resultados, los controles físicos, los controles de gestión, etcétera, etcétera, y aplicando los principios de la gestión fiscal y del propio control fiscal, la eficiencia, la eficacia, la economía, etcétera, etcétera. Pero además de eso, existe una auditoría de segundo orden, que claramente tiene rango constitucional, y es la competencia que el ordenamiento superior le daba a las Contralorías para que emitan opiniones sobre la calidad y eficiencia, entre otros componentes, de los sistemas de controles internos de los organismos vigilados. ¿Qué supone entonces el concepto que emite la Contraloría para opinar sobre la calidad y eficiencia de los sistemas de controles internos de los entes vigilados? La aplicación de una auditoría de segundo orden. En esa perspectiva, el primer componente de prevención importante que se deriva del modelo del control fiscal posterior y selectivo y de la aplicación metodológica de la auditoría precisamente corresponde a que en la medida que las Contralorías
le den una prelación a la aplicación de las auditorías de segundo orden, en ese modelo de auditoría. Es decir, que se articulen para revisar los sistemas de controles fiscales de las entidades vigiladas. Que una vez se produzcan esas evaluaciones y se tenga un concepto claro de la situación del sistema de control interno de las entidades vigiladas, que en últimas es el componente gerencial integral de la propia organización, porque el control interno es justamente eso. Y en la medida que a través de esas auditorías de segundo orden, por ejemplo, se detecte que el sistema de control interno de la entidad sujeta a evaluación está funcionando bien, por dar un ejemplo, pues es evidente que la necesidad de implementar auditorías de segundo orden se reduce, por la simple y llana razón de que se entiende que la organización está funcionando bien. Si el sistema de control interno funciona bien, la organización está funcionando bien. ¿Qué es el sistema de control interno? La organización con todos sus componentes. Y esa facultad para evaluar ese sistema de control interno genera, primero, racionalizar y hacer más eficiente el control fiscal. Segundo, traslapado y articulado con el control interno y su propia evaluación, generar procesos efectivos de prevención frente al escenario vigilado, que evidentemente se produciría en tiempo real, por razón de que el control interno sí está actuando en tiempo real, incluso en algunos escenarios en control previo, frente a la propia organización vigilada. El primer componente, a mi juicio, es que es necesario enfocar metodológicamente el control fiscal en aquellos escenarios en que se produzca un mayor efecto de prevención en la aplicación del control fiscal. Uno de ellos, el que estoy mencionando, no es el único, por supuesto. En escenarios puntuales, las auditorías especiales, que son las auditorías especiales, una respuesta inmediata a situaciones concretas que ameritan una reacción inmediata por parte de la Contraloría, que generan un resultado y un producto mucho más eficiente y rápido que una auditoría regular que va contra vigencias. El resultado de una auditoría especial, por supuesto, es un resultado eventualmente de prevención frente a situaciones que están poniendo en riesgo o que pueden poner en riesgo la adecuada gerencia o incluso el patrimonio público. Todo en el entendido de que uno de los criterios axiales del proceso auditor y la metodología de auditoría que tenemos aplicando hoy en día es precisamente el modelo de riesgos. La creación de un modelo de riesgos y un mapa de riesgos para aplicar el control fiscal supone siempre un enfoque preventivo. Buscar los escenarios de las organizaciones públicas donde se den esos factores para interferir desde la perspectiva técnica del control fiscal de una manera preventiva y asegurar que esos riesgos bajo esa relación de control con la administración no se produzcan. Por dar unos ejemplos, menciono estos aspectos en relación con el sistema de auditoría, pero no es el único. En los informes macro, derivados de los controles macro, que a su vez tienen como competencia las Contralorías en general, la República y las territoriales, también hay un gran escenario de generar incidencia desde el punto de vista de la prevención frente a la administración pública desde el control fiscal. ¿Cuándo? Cuando la Contraloría audita el balance, cuando la Contraloría lleva la ejecución presupuestal desde el punto de vista de la contabilidad pública, cuando la Contraloría presenta los informes financieros, cuando la Contraloría presenta los informes sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente en su respectivo ente territorial. A partir de esos informes macroevaluativos se están detectando escenarios claros en los cuales se pueden dar en el futuro situaciones de riesgo y que con el efecto que produzcan los propios informes evaluativos se pueden disminuir en la medida que van dirigidos específicamente a que sean evaluados por los gerentes públicos y con base en esas detecciones que ha hecho la Contraloría anticipadamente se puedan corregir situaciones que pueden generar esa situación riesgosa que estoy mencionando. En el control fiscal macro, por supuesto, hay herramientas claramente diseñadas desde el punto de vista de lo normativo que facilitan esa incidencia desde el punto de vista del control. Desde el punto de vista de las acciones complementarias que tiene la Contraloría en otros escenarios distintos de la auditoría, control fiscal macro y control fiscal micro, existen múltiples herramientas. Unas interinstitucionales. Las normas jurídicas, sobre todo la ley 1474, han hecho un llamado normativo para que las acciones de los órganos externos de control tengan una clara articulación entre sí. Es decir, que hay una asociación desde la perspectiva técnica del control entre el control fiscal, entre los controles técnicos, entre el control disciplinario, por dar solamente algunos ejemplos, con el fin precisamente de tener una cobertura integral en la perspectiva de la vigilancia de las organizaciones públicas. Algunos órganos de control tienen mayor posibilidad de incidencia previa en las acciones de los entes vigilados que facilitarían la herramienta para que la propia Contraloría pondere, ayude a cuantificar, hacer evaluaciones técnicas con ese propósito preventivo. Y a eso se le agregan otros componentes y herramientas que son poco utilizadas en la práctica
y que tienen la gran virtualidad de buscar precisamente que la propia Contraloría utilice herramientas extrainstitucionales para generar ese efecto de prevención frente a riesgos de daños antijurídicos al patrimonio público y de una mala gerencia eventualmente detectada. Y me refiero específicamente a los mecanismos de control judicial, que hay una amplia gama a disposición de las Contralorías, a partir de las cuales la Contraloría tiene competencia para recurrir a los jueces y buscar a través de los diferentes medios de controles que existen en el ordenamiento jurídico, las denominadas acciones técnicamente y medios de control, como la tutela. Tenemos un clarísimo caso, una de las decisiones más importantes en años recientes de la Corte Constitucional, en la cual a través de una tutela evitó un daño al patrimonio público concreto por las acciones que generaron las entidades públicas y los propios órganos de control. La Corte Constitucional, en una decisión muy importante, se adelantó, incluso declarando nulas actuaciones de jueces que estaban poniendo en riesgo y afectando específicamente el patrimonio de entidades públicas por unas actuaciones irregulares de carácter judicial, protegido a través de una acción de tutela de carácter preventivo, a través de la cual se ejercitó justamente por vía de la propia Contraloría asociada a las entidades vigiladas. Me refiero también a las acciones de cumplimiento, a través de la cual la Contraloría tiene un rol específico para acudir al juez y a obligar en abstracto, porque es una acción pública, como todos lo sabemos, para que el juez ordene en los casos concretos, en ese interés abstracto que luce la Contraloría, para que los actores públicos cumplan sus funciones, apliquen las normas que son relevantes de aplicación y que su no aplicación puede generar los riesgos que estoy mencionando. Me refiero ni más ni menos a las acciones populares, como medios de control, en donde naturalmente el patrimonio público y la moralidad administrativa tienen el estatus de ser un derecho colectivo, que puede ser protegido por cualquier ciudadano en representación de toda la sociedad a través de acciones populares cuya naturaleza jurídica básicamente es preventiva. Prevenir afectaciones al patrimonio público y, por supuesto, a la moral administrativa. Y ese estatus se realza más cuando inclusive la propia moralidad administrativa, además de ser un derecho colectivo de rango constitucional, el propio ordenamiento constitucional la asocia a los principios específicos que rigen la función administrativa. Uno de los principios de la función administrativa precisamente es la moral administrativa. Y la moral administrativa en términos normativos que supone la prevalencia del interés general siempre que los actores públicos tomen decisiones asociadas a esa gerencia pública. En la medida que la Contraloría, como lo ordena la Ley 1474, encuentre riesgos de afectación al patrimonio público y a la moralidad administrativa, tiene plena competencia para acudir ante los jueces en el ejercicio de estas acciones para efectos de buscar que el juez, en una intervención previa, en una intervención oportuna, evite que se produzcan esos riesgos asociados a la administración del patrimonio público. Y además de esos instrumentos y esas acciones que el ordenamiento jurídico le entrega específicamente a la Contraloría, otro aspecto de absoluta relevancia es que precisamente el componente preventivo del control fiscal desde el punto de vista de la norma jurídica está asociado a que el control fiscal tiene que generar unos beneficios. Y dentro de los beneficios que se deben cuantificar y cualificar del control fiscal, precisamente la prevención es un componente central. En la medida que se logren procesos de mejoramientos adecuados a las entidades vigiladas, en la medida que se produzcan o se promuevan acciones en defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, en la medida que se intervenga de manera previa articuladamente con otros organismos de control, se está logrando ese propósito preventivo. Ocurra de esa manera, se está generando un valor agregado al ejercicio del control fiscal. Valor agregado que además, entre otras cosas, tiene un objeto de evaluación específica por parte de la Auditoría General de la República. El rol de la Auditoría General de la República desde el punto de vista funcional, entre otras competencias, precisamente es valorar los efectos positivos del control fiscal, los beneficios que produce el control fiscal en el ámbito de la competencia evaluativa, Contraloría General de la República, Contralorías Territoriales, ejercicio que se replica, por supuesto, frente a la auditoría externa que tiene la Contraloría de Bogotá, que nos sujeta a esa vigilancia. Bajo ese marco, entonces, tiene un privilegio concreto, insisto, esas acciones, tanto judiciales como he mencionado, de asociación con otros órganos de control para esos efectos. Y finalmente, para terminar esta parte de una manera muy puntual, me referiré específicamente a los mismos efectos preventivos que se pueden obtener en otras vías. Ya
complementarias al control fiscal, complementarias con la auditoría, complementarias con esa vigilancia que institucionalmente se le asignan a las contralorías y que tiene que ver específicamente con el proceso de responsabilidad fiscal. Todos lo sabemos, la responsabilidad fiscal es un instrumento complementario dentro de las tantas herramientas que tienen las contralorías para cumplir sus funciones. Y evidentemente la pregunta que surgiría es ¿cómo es posible que en una acción ya reactiva, es decir, sobre la base que se produjo un daño al patrimonio público y se produce una actuación procesal para resarcir ese daño, cómo es posible que en esa vía se pueda hablar de acciones o efectos preventivos? Desde la perspectiva misma del proceso, no de manera extraprocesal. ¿Y cuál es el componente? Si estamos dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, el propio ordenamiento jurídico diseña una serie de herramientas importantes. ¿Importantes para qué? Una, para garantizar los resultados del proceso. Medidas o mecanismos que aseguran el resultado del proceso y que tienen una caracterización normativa de intervención. Dos, medidas específicas que se derivan concretamente de los fallos que se emitan eventualmente con responsabilidad fiscal para resarcir el daño al patrimonio público, que incluye la tarea complementaria que tiene la propia Contraloría de adelantar el proceso coactivo para resarcir ese daño. Y tres, un efecto más abstracto, y es el que corresponde, por hacer una analogía con la dogmática del derecho penal, con el principio de prevención especial y el principio de prevención general positiva que generan estos efectos, estas acciones estatales. Me referiré muy rápidamente a esos planteamientos. En primer lugar, si se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría tiene competencia para embargar bienes, medidas cautelares de los presuntos responsables fiscales. Evidentemente es una medida que asegura el resultado del proceso y evidentemente es una acción preventiva que supone que en la medida que se produzca un fallo con responsabilidad fiscal van a haber bienes sobre los cuales producir ese efecto de resarcimiento que pretende la ley y garantizar que el patrimonio público vuelva a tener un estatus armonioso desde el punto de vista de su integración y desde el punto de vista de la reparación del daño. Pero las medidas cautelares, además de tener ese efecto, se complementan con otras herramientas. Las facultades que tienen los contralores para solicitar la suspensión provisional de agentes públicos mientras culminan los periodos de responsabilidad fiscal. La vinculación de las compañías de seguros. Pero para estos efectos simplemente voy a hacer una referencia muy puntual. Además de ese carácter preventivo que tienen estos instrumentos en el ámbito procesal, es importante hacer un planteamiento muy respetuoso, pero a su vez muy llamativo desde el punto de vista de la postulación de los temas. Me refiero específicamente de que, como todos lo sabemos, en el ejercicio de las tareas que tienen que ver con la responsabilidad fiscal, sobre todo los aspectos procesales, se han dado múltiples discusiones en la postulación normativa por la manera como, desde el punto de vista del principio de legalidad, se aplican o no en las contralorías. En el transcurso de los años, las altas cortes, el Consejo de Estado, particularmente la sesión primera, y por supuesto la Corte Constitucional, han venido determinando o produciendo directrices jurídicas que están enmarcando con absoluta claridad ese principio de legalidad de esas actuaciones de la Contraloría y por supuesto el marco también de legalidad estricto que rige la aplicación de estas competencias. Y en eso simplemente llamo la atención en la necesidad de que, por supuesto, esos precedentes sean una lectura inmediata para complementar el ejercicio de esos instrumentos en los casos concretos y evitar a su vez, lo que puede sonar como una paradoja, riesgos de daños antijurídicos que se le puedan presentar a las Contralorías por demandas posteriores que pueden prosperar en la jurisdicción y que pueden generar, como está ocurriendo en la práctica, cuantiosas indemnizaciones por una mala actuación procesal, por errores jurídicos que se cometieron o una mala utilización de esas herramientas que el propio ordenamiento diseña. Y esto simplemente para poner un marco, un paréntesis en el cual el control, en la teoría del control, curiosamente, y suena como una paradoja, el control también tiene un sistema de control que le es propio. El control también es controlado. No hay actuaciones absolutas ni siquiera de los órganos de control. Y por eso insisto en la necesidad de que se mire esa legalidad. Y para solo mencionarlo, las referencias de los precedentes jurisprudenciales de la sesión primera del Consejo de Estado en torno a la vinculación de la compañía de seguros, dentro de los términos de prescripción que se han venido discutiendo, Código de Comercio, ley, y sobre todo
lectura que debe rehacerse por la muy mala redacción y la muy mala postulación que hizo la ley 1474 para ampliar, entre comillas, el término de prescripción en relación con el garante cuando es llamada a la compañía de seguros al proceso de responsabilidad fiscal, supuestamente extender los 5 años de prescripción de la responsabilidad fiscal, con una muy mala redacción que en este momento están generando problemas de interpretación que son necesarios abocar de una manera correcta. Me refiero a las facultades de suspensión provisional, verdad sabía de buena fe guardada. La Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia importantísima en donde corrigió una defectuosa actuación de una Contraloría y ordenó en abstracto, desde la perspectiva de la protección del derecho fundamental, al Consejo de Estado una reparación en abstracto patrimonial en contra de una Contraloría por una mala utilización de esa herramienta, agregarle un sentido de interpretación complementario a lo que ya se tenía, por dar otro ejemplo. Eso simplemente para llamar la atención que en el ámbito de lo jurídico es necesaria que estas reflexiones que se orientan a obtener un beneficio desde la perspectiva de prevención deben estar muy bien acompasadas con unas reflexiones jurídicas sólidas que permitan orientar de una manera adecuada desde el punto de vista institucional el ejercicio de esas herramientas que le son atribuidas a la Contraloría para evitar los riesgos que estoy mencionando. Y finalmente, desde la perspectiva del proceso, lo decía, evidentemente el fallo con responsabilidad fiscal y sus consecuencias, boletín de responsables fiscales y la presión que implica el pago para superar la inhabilidad que se deriva de allí, la interpretación que el Consejo de Estado ha hecho en vía doctrinaria, porque es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, según el cual el hecho de que se produzca un fallo con responsabilidad fiscal en cabeza de un servidor público o de un contratista, por dar un ejemplo, implica una inhabilidad absoluta para ocupar el cargo público que estaba ocupando cuando se produjo el fallo o para seguir con el contrato que estaba ejecutando cuando se produjo el fallo, sin importar que pague para efectos de que salga el boletín de responsables fiscales y supere una inhabilidad, pero para ocupar otros cargos distintos del que estaba ocupando cuando se produjo el fallo o ejecutar otro contrato distinto del que estaba ejecutando cuando se produjo el fallo. Muy importante porque le está diciendo, según esa, insisto, es una doctrina, por supuesto, es un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, le está dando una connotación absolutamente, ya no solamente de resarcimiento, sino de efectos de inhabilidad sancionatorios al propio fallo de responsabilidad fiscal, con independencia que se pague el supuesto, el daño ya determinado en el proceso, en el fallo con responsabilidad fiscal. Y le agrego a eso pues las competencias que tiene la Contraloría para resarcir por vía coactiva el daño que se ha determinado en el proceso. Y de modo general, el otro aspecto muy importante que resalto es que por vía de las normas jurídicas que regulan el ejercicio del control fiscal, se ha querido implementar de una manera absolutamente explícita que la labor de las Contralorías esté integrada con el control social. Y eso es otro gran escenario de prevención. Que el control fiscal tenga un amplio escenario de difusión desde el punto de vista de los medios de comunicación, como lo señalan las normas jurídicas, y eso es otro escenario importante de prevención. En la medida que las veedurías ciudadanas, como también lo ordena la ley, encuentren un punto de articulación, de apoyo en las Contralorías, por supuesto las veedurías ciudadanas en un interés público, en el caso concreto claramente determinado, van a ser actores de primera línea para lograr que la Contraloría actúe preventivamente en los escenarios que le son relevantes para esas áreas o esos conjuntos sociales. Y por último, como lo mencionaba, el efecto que traigo dogmáticamente como una copia, una analogía del derecho penal. Evidentemente, desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal y el proceso de responsabilidad fiscal, si hay un fallo efectivo con responsabilidad fiscal, si ese fallo efectivo con responsabilidad fiscal además produce consecuencias concretas, que es el resarcimiento del daño que se determinó como obligación en el respectivo fallo, y no fallos para enmarcar que después no se pueden ejecutar y que terminan en ningún resarcimiento. Si se producen fallos efectivos, eso genera un efecto desde la perspectiva de la sociedad muy importante. Uno, frente a las propias personas que fueron objeto de la declaración de responsabilidad fiscal, porque evidentemente va a generar una corrección de sus comportamientos a futuro, o de las personas que actúan a su alrededor y fueron testigos de la situación irregular que fue detectada por la Contraloría, que es lo que el derecho penal se llama la prevención especial, o desde la perspectiva social, la recuperación de la confianza pública y la credibilidad en ese órgano de control fiscal, que son las Contralorías, en la medida que se manden mensajes en los cuales se demuestran con claridad
que se resarcieron esos daños que malos funcionarios públicos, malos servidores públicos, malos gestores fiscales le produjeron al patrimonio público. Si se producen esos resarcimientos efectivos, encabeza la actuación de la Contraloría, no solamente para emitir el fallo, sino sobre todo por vía de jurisdicción coactiva para resarcirlo, evidentemente se recupera como esa forma que he mencionado de prevención general positiva, una confianza en cabeza de los ICEA para esos efectos. Entonces, simplemente destaco que la perspectiva del control fiscal, tanto en el ámbito de las competencias macro y micro, como en el propio proceso auditor y como en el propio proceso de responsabilidad fiscal, existen múltiples herramientas, instrumentos específicos que le permiten a las Contralorías tener una acción mucho más preventiva. Y, por supuesto, llenar ese vacío temeroso que quedó después de que la Corte Constitucional declaró inexequible la competencia en la única competencia que nos estábamos pasando para hacer control preventivo, que era el famoso control de advertencia. Por las razones que adujo al comienzo, porque se estaba irrespetando el principio de autonomía, tanto de los sujetos vigilados como del propio control fiscal. Muchas gracias.